El sábado 23 de mayo de 1992, un avión que llevaba al acusador público de la mafia que más éxito ha tenido en la historia, Giovanni Falcone, y a su esposa Francesca, tocó suelo en Sicilia, a unos 32 kilómetros al oeste de su capital, Palermo. Aunque los Falcone estaban de vacaciones, la seguridad era férrea porque a donde quiera que fuese Giovanni Falcone era un blanco seguro. La escolta de la policía acompañó rápidamente a la pareja desde el avión a una caravana de 3 coches. Desafiando las medidas de seguridad, el juez insistió en conducir con su esposa sentada a su lado. Su chofer habitual pasó al asiento de atrás. Falcone seguía de cerca al coche que le precedía mientras avanzaban hacia Palermo. Mientras los coches se acercaban veloces a la ciudad de Capaci, un vigilante de la mafia situado en una colina próxima, armado con prismáticos y un teléfono móvil, daba la señal a sus cómplices que se encontraban más abajo. De repente, una tremenda explosión se tragó la autopista. La onda expansiva mató en el acto a los 3 hombres que iban en el primer coche. Enormes pedazos de calzada enterraban los otros 2 vehículos. Las ambulancias llevaron a Giovanni y Francesca Falcone al hospital más próximo. Poco después de su llegada fallecía el juez, que contaba 53 años. Su esposa murió unas horas más tarde. Durante más de una década, Falcone había trabajado sin descanso para derrotar a la mafia siciliana, una misteriosa y violenta organización cuyo dominio sobre la isla mantenía a los sicilianos aterrorizados y permitía que sus miembros pudiesen asesinar impunemente. Pero Falcone había persuadido a miembros clave de la mafia para que divulgasen algunos de sus secretos más ocultos. Dichas revelaciones llevaron a cientos de mafiosos a la cárcel de por vida. El trabajo más peligroso de Italia recayó sobre el compañero y amigo de Falcone, Paolo Borsellino. Borsellino había acudido corriendo al lecho de muerte de Falcone nada más enterarse de lo ocurrido. La muerte de Falcone lo conmovió profundamente. Aquel día vi cómo se apagaba la sonrisa de Paolo, porque nada volvería a ser lo mismo después de la muerte de Giovanni. Borsellino sabía que podía ser el siguiente. Aún así, intensificó sus esfuerzos para acabar con la Cosa Nostra. Solía decir, cuando ves que tus colegas, tus amigos, van cayendo muertos en torno a ti, no puedes hacer otra cosa más que continuar tu lucha con más fuerza que nunca. 2 meses después, el 19 de julio, Borsellino disfrutaba de un día libre. Después de pasar la mañana con su esposa en su casa junto al mar, el juez y sus 6 guardaespaldas regresaron a Palermo para llevar a su madre al médico. Poco antes de las 5 de la tarde, Borsellino y su equipo de seguridad se acercaron al edificio donde vivía su madre en Via D'Amelio. Cuando estaba a punto de llamar al timbre, una explosión que pudo oírse a kilómetros de distancia los hizo saltar por los aires. La onda expansiva llegó a romper los cristales de la planta 11ª. Habían colocado una bomba en un coche aparcado delante del edificio. Borsellino y 5 de sus guardaespaldas murieron en el acto. Por segunda vez en 2 meses, Sicilia lloraba la pérdida de un perseguidor de la mafia. Los airados ciudadanos exigían acción, pero ¿a quién podían acudir? Se sabía que muchos de los altos cargos de su gobierno llevaban décadas en la nómina de la mafia. Los sicilianos estaban empezando a comprender hasta qué punto el mundo de Lampa había corrompido su sociedad. Durante más de un siglo, la mafia había desangrado Sicilia, ocultando generaciones de violencia y corrupción tras una fachada de respetabilidad. Ahora, con los asesinatos de Falcone y Borsellino, una cultura impregnada por el silencio y el secreto por fin se vería obligada a afrontar su pasado. En 1992, los asesinatos de los 2 jueces antimafia más conocidos de Italia encolerizó a las gentes de Sicilia. Para ellos, esas muertes simbolizaban el poder desenfrenado de la mafia y su ilimitada capacidad de hacer daño. Pero aflojar la garra que el AMPA cernía sobre la isla no sería fácil.
Después de adaptarse la una a la otra durante más de un siglo, Sicilia y la mafia se habían hecho casi inseparables. Incluso antes de que existiera la mafia, Sicilia no desconocía la dominación brutal. Estratégicamente situada en medio del Mediterráneo, la isla fue una encrucijada para los ejércitos invasores. Los griegos, los romanos, los árabes, los normandos y los españoles impusieron su voluntad sobre los sicilianos. Como reacción a dichas ocupaciones, los sicilianos desarrollaron una fuerte desconfianza hacia la autoridad. Las diferencias se arreglaban sin acudir a tribunales o policía. La sangre y el honor lo significaban todo. A mediados del 19, el feudalismo en Sicilia había comenzado a desaparecer. Por primera vez los campesinos podían poseer la tierra en lugar de romperse las espaldas trabajando para los ricos terratenientes. Fue durante este periodo de anarquía general cuando la mafia siciliana comenzó a emerger. Los hombres que habían acumulado poder al ocuparse de las propiedades de sus señores ausentes comenzaron a meterse por la fuerza en los negocios y en las tierras. Usaban la amenaza de la violencia para asegurarse una parte de todo lo que se hacía. En ausencia de un gobierno legítimo, la influencia de esos nuevos jefes locales llenó el vacío. El capo mafioso, el jefe de cada familia de la mafia, recibía el apelativo de hombre de respeto u hombre de honor. Todo lo que ocurría en la economía, la sociedad, la cultura e incluso la religión era controlado por el hombre de honor. Por ejemplo, un individuo deja embarazada a tu hija y el mafioso puede insistir para que dicho individuo se case con la joven. Y sus decisiones no admiten apelación. Si él dice que el matrimonio debe celebrarse, habrá matrimonio, o de lo contrario, habrá funeral. Durante los primeros años del siglo XX, un capo llamado Don Vito Cascioferro personificó el estatus alcanzado por los llamados hombres de honor. Don Vito se enriqueció robando ganado y cobrando dinero a cambio de protección. La mayoría de los labradores y hombres de negocios pagaban gustosamente a Don Vito por respeto a su autoridad y por miedo a las represalias. Su miedo estaba justificado. Los que se negaban a pagar se enfrentaban a una sentencia de muerte que sería llevada a cabo por un asesino armado con el arma preferida de la mafia, la escopeta o lupara. Nadie se atrevía a contar lo que veía. Hablar implicaba una muerte segura. Como resultado de ello, la mafia podía llevar a cabo sus actividades criminales con el silencio cómplice del pueblo siciliano. En 1910 el índice de crímenes violentos era 10 veces mayor en Sicilia que en el resto de Italia. El asesinato era algo común y los testigos sabían que no debían ayudar a las autoridades. Pero a la vez que aterrorizaban a las masas, los jefes de la mafia, como Don Vito, también despertaban cierto interés. Nunca había escasez de jóvenes campesinos que deseaban convertirse en hombres de honor, y los capos podían ampliar sus familias de mafiosos. Elegían a los jóvenes que mostraban habilidad para la violencia y les asignaban misiones. Su prueba final era el asesinato, un requisito previo para convertirse en miembro de pleno derecho de la mafia. Cada recluta era iniciado en una ceremonia secreta empapada de simbolismo católico. El ritual consistía en un juramento de silencio llamado omertá, sellado con la sangre de uno de los dedos del candidato extendida luego sobre la imagen de un santo. Esta entrega al secreto, unida a la amenaza de la violencia, permitió al mundo del hampa siciliano ampliar aún más su control sobre la economía de la isla. Aunque los miembros de la mafia representaban una pequeña parte de la población, conseguían controlar la mayor parte de las transacciones económicas y le sacaban dinero a labradores, pescadores y comerciantes. La pobreza y el miedo que esto creaba obligó a muchos sicilianos a abandonar sus hogares. Durante las primeras décadas del siglo XX, 1 millón de personas abandonó Sicilia. Era lo mejor de Sicilia. Emigrar significaba, lo intentamos, nos vencieron. Intentaremos construir un futuro mejor en otro lugar. Muchos sicilianos marcharon a América en busca de una vida mejor, pero las tradiciones de la mafia viajaron junto con ellos. El código de la omertá, el código del respeto, esos códigos y esa cultura llegaron a los Estados Unidos con los emigrantes sicilianos. Mientras la mafia se abría camino en los Estados Unidos, en Sicilia se fraguaba una tormenta, el primer reto real al dominio de la Cosa Nostra.
la aparición de Benito Mussolini. A principios del siglo XX, la mayor parte de Sicilia se hallaba bajo el control de la mafia. Jefes como Don Vito Cascioferro se hacían con enormes sumas de dinero a cambio de protección. La policía, los jueces y los políticos eran sus peones. La fuerza de la mafia parecía no tener límite hasta 1922, cuando Benito Mussolini llegó al poder en Roma. Su vendetta contra el mundo del hampa siciliano a punto estuvo de destruirlo, pero un accidente de la historia haría que la mafia saliera de la Segunda Guerra Mundial más atrincherada y más violenta que nunca. En 1924 Mussolini se embarcó en una gira por Sicilia. Entre sus muchas paradas visitó el pueblo de Piana de Greci, cuyo alcalde era también el jefe de la mafia local. Cuando el don vio la amplia escolta policial de Mussolini, le dijo: «Está usted conmigo, así que no tiene que preocuparse por nada». Mussolini se negó a despedir a su guardia de seguridad. El mafioso, ofendido por esta afrenta, decidió vengarse. Cuando Mussolini llega para hacer su discurso, en lugar de las multitudes entregadas que había encontrado en otras zonas de Italia, solo halló frente a él un par de tullidos y de mendigos. Era obvio que el capo de la mafia había dado la orden de que nadie acudiera al discurso de Mussolini, lo cual indicaba que él era mucho más poderoso que il Duce de Italia. No podía aceptar que en Sicilia existiera un poder alternativo, diferente. Benito Mussolini le encargó al jefe de policía de Roma, Cesare Mori, la labor de limpiar Sicilia de la mafia. Ordenó a Mori que emplease cualquier método que fuese necesario. Él y sus hombres rodeaban una aldea de Sicilia donde había una lista de sospechosos. Tomaban como rehenes a sus familias hasta que el tipo al que buscaban se entregaba. Utiliza contra la mafia la clase de violencia que la mafia utilizaba. Reprimió a la mafia de forma drástica y consiguió meter en la cárcel y ejecutar a muchos de sus miembros.